Muy buenas, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con los videos introductorios a la estadística y lo que vamos a hacer hoy es definir conceptos de la estadística descriptiva. No podemos hacer eso sin antes hablar de qué es una variable. Una variable es un conjunto de valores que puede tomar características de una población de estudio. Recuerden que siempre vamos a hablar de una población de estudio, pero en realidad nosotros trabajamos sobre muestras representativas de esa población de estudio. Las variables básicamente se pueden clasificar en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas a su vez pueden ser categóricas, es decir, que se le asigna un nombre determinado en función de una categoría. Y las cuantitativas normalmente son las numéricas, es decir, que las caracteriza un valor o número determinado. A las variables las podemos analizar en función del conjunto o distribución de datos que componen a nuestra muestra. Por eso, en primer lugar, vamos a hablar de medidas de tendencia central, ¿sí? Porque nos hablan del análisis de los datos y las variables que están en la parte central de nuestra distribución de datos, en donde las dos medidas de tendencia central más comunes son la media y la mediana. La media es un concepto muy intuitivo de comprender, tiene que ver con la suma de todas las observaciones dividido el número de observaciones. Es conocida también como promedio o media aritmética. Y la mediana es el elemento que se encuentra justo en el medio de la distribución de datos. Es decir, si esta es la mediana, hacia un lado tengo la misma cantidad de datos que hacia el otro. Por otro lado, contamos con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, como su nombre lo indica, hablan de cómo y qué tan dispersos están esos datos con respecto a las medidas de tendencia central. El más común y conocido por ustedes seguramente es el desvío estándar, ¿sí? Que es el promedio de la distancia comprendida entre la distribución de los datos y la media. Después contamos con la varianza, que también habla de cómo están distribuidos esos datos en relación a la media, con la diferencia de que matemática y aritméticamente la varianza se calcula como el desvío estándar al cuadrado. Y por otro lado contamos con el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo que encontramos en la distribución menos el valor mínimo. Contamos también en ese caso entonces con el rango mínimo y el rango máximo, y ahí vienen derivados los rangos, por ejemplo, intercuantiles, interquintiles, es decir, dividir en partes iguales a esa distribución de datos que tenemos en la muestra. Por ejemplo, el rango intercuartil será dividir en 4 partes iguales a la distribución de datos que componen a la muestra. Por último, tendríamos que hablar de frecuencias, ¿sí? Las frecuencias son los elementos que van apareciendo en un conjunto de elementos que componen a los datos de esa muestra. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer conocer cuántos hombres forman parte de este conjunto de datos que componen a la muestra. Entonces ahí aparecen los conceptos de frecuencia absoluta, que es el número absoluto o total de datos que quiero conocer. En este caso, en el ejemplo, cuántos hombres o cuántas mujeres componen al total de la muestra. Y las frecuencias relativas, que es la proporción o porcentaje, es decir, tanto porcentaje de hombres y de mujeres componen a este 100% de nuestra muestra. Las frecuencias, a su vez, pueden ser representadas en forma de tablas o gráficos. Bien. Estos son los elementos más comunes que van a encontrar en el ámbito de la estadística descriptiva. Hay muchos otros más. Creo yo que en el ámbito de la salud, habitualmente nosotros hacemos hincapié en estos que acabo de describir, sin lugar a dudas que es un área que necesitamos seguir explorando y tratando de analizar con más detalle para poder caracterizar aún más desde el punto de vista descriptivo a nuestra muestra representativa de la población de estudio. Bien, eso es todo por este video, espero que les sirva, que les sea útil, nos encontramos en la próxima oportunidad.